La clase de hoy es del síndrome de vena cava superior. Ahí están las diferentes clasificaciones que después voy a hablar, y la circulación colateral, que es fundamental en estos pacientes. Primero voy a hablar un poco de una introducción, quien la descubrió, un poco de la etiología, la fisiopatología, la clínica y los signos de alarma que tenemos que estar atentos, el manejo preoperatorio, un poco de una conclusión rápida y mostrarles la bibliografía. Nada, como introducción, hablar un poco de lo que son conceptos así anatómicos, que la vena cava superior se forma por la unión de las venas brachiocefálicas y drena en lo que es la aurícula derecha, mide aproximadamente 7,5 centímetros y tiene un diámetro de 1,5 a 2 centímetros. Eh, Básicamente lo que drena toda la sangre venosa de la mitad superior del cuerpo. Como les muestro acá, descrito por primera vez por William Hunter en 1757. eh, pero la etiología más común en estos casos era sifilítica, aneurismas sifilíticos que se dilataban y obstruían el flujo sanguíneo de la vena cava superior, causando congestión en la mitad superior del cuerpo. Después la etiología fue variando desde ese entonces y ahora se vio más que la mayoría de los casos son por cáncer de pulmón, malignidades en el 70% de los casos, de los cuales el 50% de estos son cáncer de pulmón de células pequeñas. No pequeñas y el 25% de células pequeñas. También pueden ser linfomas, pero otra etiología que está en aumento son las trombosis relacionadas con los dispositivos. Pueden ser marcapasos, catéter de hemodiálisis, catéter venoso central y bueno, infecciones que antes eran las más frecuentes como sífilis, pero también tenemos otras como tuberculosis, plasmosis y otras causas que pueden ser fibrosis por radiación, sarcoidosis. eh, También se nombra como hematomas mediastínicos o trombosis espontáneas debido a trombofilia, enfermedad de Behçet. Em, Hablar un poco de la fisiopatología nos va a entender un poco la clínica y el manejo perioperatorio. Como vimos, va a haber una obstrucción venosa, eh, que esto va a llevar a un aumento en lo que es la presión extraluminal, va a haber una compresión y las consecuencias que vamos a tener van a ser directamente relacionadas con los órganos huecos que tenemos, pero también con diferentes nervios. Las venas van a ser las más afectadas, ya que tienen baja presión intraluminal y no tienen un soporte rígido. Esto va a llevar a una compresión y dilatación de lo que es las otras venas. Em, Esto lo que va a provocar es la aparición de circulación colateral. Como toda la sangre no puede drenar la aurícula derecha a nivel de la vena cava superior, la circulación colateral, principalmente dada por la vena ácigos, va a hacer que esa sangre drene hacia la vena cava inferior. Pero bueno, después les voy a mostrar un par de tomografías y cosas así para tener en cuenta. Pero tener en cuenta también que puede haber compresión de otras estructuras que nos importan bastante, como la tráquea. Esto puede llevar a un riesgo de colapso. eh, y nada, y tener en cuenta también que no solo es los órganos huecos, sino que también puede comprimir nervios y puede tener manifestaciones como parálisis del diafragma por compresión del nervio frénico o del laringo recurrente con difonía y estridor. Em, Nada, entendiendo la fisiopatología, entendemos los síntomas, ¿no? La severidad de estos va a estar relacionado con lo que es la rapidez en que se desarrolla la oclusión. En el caso de arriba vemos un síndrome agudo por una trombosis en el contexto de un catéter venoso central que se tapa y tenemos una oclusión aguda y vemos la sintomatología con la plétora facial bien roja, hematizado y no tanta circulación colateral como vemos en el paciente de abajo. Que básicamente, ¿qué es? Es como una red venosa que aparece en el cuello, en el tórax, y nada. Pero también tener en cuenta que el edema facial y el edema en brazos superiores, ingurgitación de venas yugulares, y todo esto nos va a estar hablando del grado de obstrucción que tenemos.
Tener en cuenta también otro signo de alarma que puede hablar, pero el estridor, dolor de cabeza, confusión, todo eso va a estar hablando de un edema cerebral capaz de una obnubilación y son pacientes con factores de riesgo más altos, ¿no? La clínica que les puse otra fotito que me pareció buena, como la distensión de las venas subclavia, axilar, yugular y generalmente provocadas por un tumor, ¿no? Y vamos a ver la red colateral, de ahí la toracoepigástrica, la toracodorsal y la importancia de esta, la vena ácidos. Andreu Gersal fue la que la descubrió, pero es fundamental tenerlas en cuenta em, por el tema de que tenemos una circulación colateral. Em, Ten en cuenta que cuanto más circulación colateral hay, más edema va a haber también, más compresión a nivel superior. Tenerlo como un signo de alarma. Siempre evaluar los signos, estos como edema facial cervical y de miembros superiores, estridor, intolerancia al decúbito, si en un paciente que no se puede acostar, tener en cuenta esto que es un paciente de más riesgo y nada, puede venir con obnubilación y confusión, que está relacionado con el edema cerebral por disminución en lo que es el drenaje venoso y va a llevar una hipertensión intracraniana. Eh, Acá les muestro una tomografía que me pareció copada, tiene un tumor grande en el mediastino que comprime lo que es la vena cava superior, es la que tiene contraste ahí, se ve bien filiforme, una estructura que tendría que ser bastante grande, es bien chiquitita, y podemos ver cómo esta masa comprime la tráquea. Em, Nada, este estudio que me pareció interesante, que hablaba de los predictores para complicaciones, em, y habla de que esto de la compresión traqueal por TAC fue el mejor predictor para evaluar complicaciones. Y acá podemos ver, también tenerlo en cuenta, ya que em, la tráquea es de un tamaño muy disminuido, entonces la bibliografía lo que menciona es que no priorizar el tubo más grande, sino tener en cuenta que es una luz mucho más pequeña y que va a estar matizada y con mucho riesgo de sangrado. Entonces en estos pacientes siempre evaluar las imágenes y si se puede medir, mejor. Em, si no tenemos imágenes como TAC, también podemos pedir una placa de tórax y ver cómo comprime la tráquea. Para un lado, tener en cuenta que son todos signos que nos van a avisar que nos pueden dar un susto, como correlacionar estas imágenes con posibles complicaciones. Bueno, después voy a hablar un poco de lo que es el manejo perioperatorio. Eh, es fundamental el examen físico en estos pacientes, crucial correlacionar los hallazgos clínicos con la probabilidad de complicaciones, correlacionar la clínica con los sustos que nos pueden llegar a dar estos pacientes. Siempre revisar las imágenes, evaluar la circulación colateral y la compresión traqueal. Em, Nada, tener en cuenta que si el paciente viene con estridor puede tener compresión de las vías aéreas superiores o alguna compresión del nervio laríngeo recurrente. Em, Nada, son signos críticos que tenemos que estar muy atentos y siempre planificar. Eh, la bibliografía lo que menciona es tomar estos pacientes todos como una vía aérea difícil. Em, y tener extrema precaución porque todos los tejidos a nivel de la vía aérea van a estar muy hematizados y con mucho sangrado. Siempre planificar, tener plan A, plan B, plan C, hasta plan D. Siempre alargar la cirugía con un cirujano cerca por si no se puede llegar a intubar y tener que hacer un acceso frontal. Em, Ten en cuenta que no solo es difícil el momento de la intubación, sino que la extubación también es, porque muchas veces estos pacientes están en decúbito eh, muchas horas de cirugía y esto aumenta lo que es el edema a nivel del cuello, a nivel de la vía aérea. Entonces tener extrema precaución y tomarlo como un riesgo alto en lo que es los protocolos ahora que después les paso las guías DAS de extubación. Y siempre Ok, elaborar ¿cuál con sería tu plana, Tris? plan A, como muestro acá,
como dicen los algoritmos de vía aérea dificultosa, siempre intentar una intubación con el paciente despierto, que mantenga siempre la espontánea. Como vemos ahí, si responde que sí a cualquiera de esas preguntas, en caso de este van a estar casi todo así, siempre intentar con el fibro o con el paciente despierto. Siempre si no podemos Bien. vamos a ir a otras, pero lo fundamental en estos pacientes es mantenerla espontánea eh, y poder intubarlos de esta manera, porque son pacientes complejos y más si tienen todos los signos de alarma que mencioné antes. Algo que menciona la bibliografía es que estos pacientes se pueden relajar perfectamente, que eh, no está contraindicado el uso de relajantes, pero una vez que aseguremos la vía aérea. Nada, le dejé el algoritmo ahí para que lo tengan, pero tener a estos pacientes como vía aérea difícil y extubación difícil. El algoritmo en inglés. Em, Tristán, ¿hiciste el publisher de ese algoritmo? ¿Cómo? ¿Hiciste el publisher de ese algoritmo? No, mañana lo mando, mañana lo mando. Pero después lo subo, lo tengo ahí. Igual lo tenemos en el hospital y está ahí, pero me pareció interesante mostrarlo así. Em, Tris, Nada, tomando la maestro. clase. Escuchá, un segundito, chicos, para todos. Por lo menos tómense el tiempo, si van a copiar y pegar algo así, por lo menos tómense el tiempo de buscar en español. No le sirve absolutamente a nadie una clase con este tipo de información. No, sí, ya sé, pero les quería mencionar esas preguntas nomás, como no era parte de la clase, sino tomarlo como una vía aérea dificultosa e intubarlos despiertos a estos pacientes. No quería desarrollar todo el algoritmo porque no es la clase, pero bueno, era para mencionarlo rápido. Nada, sigo con este paciente, manejo preoperatorio, alto riesgo de sangrado, siempre priorizar los accesos venosos centrales femorales. Pacientes no vamos a usar una yugular, ni una subclavia, ni un confluente, ya que tiene la vena cava superior obstruida. Tener en cuenta el uso de presión arterial invasiva en cirugías mayores. Muchas veces estos pacientes vienen a hacer una biopsia y cosas rápidas, pero tener en cuenta los signos de alarma, pues se nos pueden complicar. Otra cosa que hay que tener en cuenta, lo que dije antes, son pacientes que van a desarrollar mucho edema, ya que no tienen un retorno venoso adecuado. Eh, y como vemos en el paciente de arriba, una pletora facial marcada bien rojo. Y si podemos ver a nivel del ojo el edema que hay en la conjuntiva. Si tomamos este parámetro como edema que hay a nivel cerebral, tener en cuenta algo que me pareció muy interesante mostrarles. em, que en la mayoría de estos pacientes, en que son muchas horas de cirugía, recomendaba la paciencia y que mantengamos al paciente dormido en posición anti-Trendelenburg 30 minutos después de que termine la cirugía para bajar el edema a nivel de la vía aérea como a nivel cerebral. Eh, bueno, también acá no les paso esto, después lo subo en español, pero acá están las guías de DAS en lo que es la actuación, cómo optimizar los factores del paciente, cómo optimizar los otros factores eh, y las herramientas que tenemos en estos pacientes para actuarlo. Y si tenemos alguna duda, si hay algo que no nos cierra, no extubar a estos pacientes y mandarlos a la terapia intensiva o a donde podamos con el tubo. Siempre estar bien atentos a lo que es la vida aérea de estos pacientes. Utilizar el test de fuga, que es fundamental, que básicamente es desinflar el manguito, fijarte que tenga una diferencia de 110 mililitros o el 15% y que el test sea negativo, significa que no hay un edema significativo a nivel de la vía aérea. Em, bueno, como conclusiones, nada, tener cuidado con la extubación robótica de querer extubar a todos los pacientes, entender que son pacientes que esta causa principal son neoplasias avanzadas. Hay que tener una comprensión exhaustiva de lo que es la anatomía y la fisiopatología para asegurar
sea, tener un manejo seguro del paciente, priorizar siempre la planificación preoperatoria con las imágenes que les mostré anteriormente y siempre tener plan A, plan B, plan C y plan D. Y fundamental también adaptar el manejo anestésico para prevenir cualquier complicaciones que les mencioné antes durante el procedimiento. Y esta es la bibliografía que usé y mañana les mando el bully ya. Muy bueno, Tris. Gracias, Marce. ¿Me explicás el test de fuga y escuché inflar el manguito y después El, no sé qué? el T de fuga sería desinflar el manguito del tubo endotraqueal Sí, sí, y va a haber una diferencia entre lo que es el volumen inspirado y expirado. de lo que vos le mandás y lo que él te De lo que vos devuelve. le Perfecto, mandás y lo el que te entider. devuelve, el Sí, Entider. obvio, Si esa pero diferencia es mayor a 110 o 15% de lo que vos le seteaste, ese es un test sí, negativo. Te dice que no es como un factor de riesgo para poder extubarlo. Usted, en cierto sentido, es como un del edema. Vos decís que en vez el edema de la vía de aérea. que no te... Que, El que no, cuando pero vos lo extubes, no se, eso se... depende también el tubo que le pones, el tamaño del tubo, si, qué sé yo, me parece que no hay que darle. No, No debe ser tan fidedigno cualquier paciente. Si le desinfla el manguito y el tubo era más o menos grande o el que le corresponde, sí, no sí, te va a seguir sin fugar y no por sí, eso sí, tiene edema en la vía aérea. Nada, tomarlo como si vos le pusiste un tubito chiquito porque sí, tenías miedo de que no pase y ahí te da el test de fuga positivo, bueno, ahí sí, pero si el tubo era adecuado, va, no sí. sé, me parece que No si sé, le pusiste un lo tubo grande. mencionaban bastante en lo que son las guías de extubación, de DAS, como usarlo como que no es específico ni sensible al 100%, pero es una herramienta fácil que podemos hacer en estos pacientes que tenemos como miedo de extubarlos. Bien, o sea, le desinflar el manguito y si no te fuga es porque tiene edema en la vía aérea. Claro, Básicamente eso. si no te Perfecto. fuga Bueno, mucho. Te tendría que fugar un per- poco, porque al desinflarlo no, ¿entendés? Tendría que salir un poco. En cambio, si bien, no te sale nada, significa que está comprimiendo un edema que hay.